Viento. El viento es el factor principal de la primavera, pero también existe en otras estaciones. El viento patógeno se divide en interno y externo. El viento externo se refiere al viento natural que ataca al cuerpo humano y causa enfermedad. El viento interno es producto frecuentemente de la disfunción del hígado. Características del viento patógeno y particularidades de las enfermedades causadas por él. El viento es el factor más importante de todos, es el principal de los 6 factores patógenos. El frío, la humedad, la sequedad y el calor atacan al cuerpo humano adhiriéndose a menudo a él, para formar viento frío, viento calor, viento humedad y viento sequedad. Por lo tanto, el viento constituye el heraldo de todos los factores patógenos exógenos al causar afecciones en el cuerpo humano. Antiguamente la gente tomaba el viento como el nombre colectivo de todos los factores patógenos exógenos, y en Fenlung, sobre el viento de Su Wen, se dice: el viento es el jefe de todas las enfermedades. El viento es el jefe de todas las enfermedades. El viento es un factor patógeno yang que siempre se dirige hacia arriba y afuera, razón por la cual el viento patógeno ataca y daña siempre la parte superior del cuerpo humano, la cabeza y la cara, y también la superficie, la piel, haciendo que se abran las texturas de la piel y se produzcan sudoración, aversión al viento, etc. El Taijin Yangming Lun de Su Wen dice: si es atacada por el viento, se enferma primero la parte superior del cuerpo. El ataque del viento es variado y de cambio rápido. Al decir variado, nos referimos a que el viento causa enfermedades con síntomas migratorios. Por ejemplo, el síndrome Vi, causado por el viento frío-humedad, se presenta como dolor migratorio en las articulaciones, y precisamente eso demuestra que el viento es el factor más importante dentro de los 3 mencionados, y se denomina este tipo de dolor como bimigratorio o bi de viento. Al decir que es de cambio rápido, se indica que las afecciones causadas por el viento evolucionan constantemente y con rapidez. Por ejemplo, la irrupción del viento, que es el prurito, que cambia de lugar, aparece en una parte, mientras que desaparece en otra. Además, las enfermedades causadas por los factores patógenos exógenos con el viento como heraldo son en general agudas y de rápida evolución. En el caso del golpe de viento, apoplejía, que es causado por el viento interno, siempre aparece primero el desmayo repentino, presentándose como un golpe súbito. El viento tiene carácter móvil. Esto indica el carácter de frecuente movimiento de las enfermedades. En la práctica clínica, el vértigo, temblor, convulsiones de los miembros, hasta la rigidez y el epístonos son casi todos causados por el viento. Se observan estos síntomas frecuentemente en el viento producido por el exceso del calor o de la fiebre, por ataques de factores exógenos o el viento producido por el yang del hígado en las lesiones internas. Principales síndromes causados por el viento exógeno: ataque del viento, resfrío, fiebre, aversión al viento, sudoración, pulso superficial lento o escozor en la garganta, tos y obstrucción nasal. Viento frío, viento calor o viento humedad. Bi del viento, bimigratorio, dolor migratorio en las articulaciones. Edema del viento, fiebre, aversión al viento, edema en la cabeza, la cara o en todo el cuerpo, dificultad para orinar. Erupción del viento, pruritos cutáneos que cambian de zonas en el cuerpo. Síndrome causado por el viento interno. Es un síndrome que afecta al hígado, con manifestaciones de vértigo, convulsiones y entumecimiento en los miembros, temblor y rigidez de las extremidades, hasta desmayo súbito, síncope, desviación de las comisuras de la boca y de los ojos, hemiplegia, etc. Estos síntomas tienen que ver siempre con los tendones, los ojos y el estado de ánimo. En el hígado se almacena la sangre que transporta su esencia a los ojos y a los tendones su chi, energía. Estos están vinculados con el estado de ánimo. Por ello,
El viento interno se produce principalmente debido a la disfunción del hígado y en la práctica clínica se le llama el movimiento interno del viento de hígado. Este síndrome sucede también debido a la deficiencia de la sangre yin y a disturbios del ascenso del viento yang y desnutrición de los tendones. Además, también es causado por la hiperactividad del calor yang que quema el meridiano del hígado y produce el viento interno. En la práctica clínica, el viento convertido de yang del hígado, el viento producido por la deficiencia de la sangre y el viento por el exceso de calor son todos de esta clase. Fuego. Tanto el fuego como el calor se producen por el exceso de yang. Por lo tanto, uno puede ser sustituido por el otro, pero uno y otro se diferencian también. Como factor patógeno, el calor es en general exógeno, tal como viento-calor, calor de verano, humedad-calor. Mientras tanto, el fuego es producido en el interior del cuerpo, por ejemplo, llameando el fuego del corazón, el fuego del hígado en exceso, invasión del fuego de la vesícula biliar, etc. El fuego es, además, uno de los factores antipatógenos y cuando está almacenado dentro de los órganos internos, tiene la función de calentar y transformar. Es Yang Qi, conocido como Xiaohuo en Neijing, un fuego normal que tiene vitalidad, pero cuando Yang está tan en exceso que se convierte en fuego patógeno, que consume los factores antipatógenos, es llamado Sanhuo. Jin Yang Jinshan Daluns de Su Wen dice: Sanhuo consume la energía y Xiaohuo produce la energía. La distinción más grande entre el fuego y el calor reside aquí. El calor es un factor patógeno y el fuego es un factor antipatógeno, cuando es normal, y también puede ser un factor patógeno cuando está en exceso. El fuego, calor patógeno, también se divide en interno y externo. El calor patógeno exógeno puede causar síndromes en aquellos que son atacados por él, y la anormalidad de las condiciones de yin y yang o de la energía y la sangre puede producir el fuego patógeno endógeno. Tiao Jinglun de Su Wen señala: por deficiencia de yin se produce el fuego interno, y por el exceso de yang se produce el calor exógeno, y el exceso de la energía puede convertirse en fuego. En los enfermos que son atacados por los factores exógenos como el viento, el frío, calor de verano, humedad, sequedad o sufren excitación emocional, se produce fuego patógeno endógeno, o sea, los 5 factores se convierten en fuego o las 5 emociones se convierten en fuego. Características del calor-fuego y de los síndromes causados por él. El calor-fuego es un factor patógeno yang que se caracteriza por su ascenso, porque yang tiende a subir y el fuego se caracteriza por llamear hacia arriba. Cuando ataca al cuerpo humano, se ven alta fiebre, mucho calor, angustia y sed, sudoración, pulso lleno y rápido, etc. Si ataca a la mente, aparecen angustia, insomnio, irritabilidad, inconsciencia y delirio, y como el fuego tiende a ascender, las manifestaciones aparecen en su mayoría en la cabeza. Por ejemplo, por quemar el fuego del corazón, sucede úlcera oral y por el fuego del hígado puede sobrevenir el dolor de cabeza y de los ojos, ojos rojos y dolorosos. El calor-fuego consume el líquido corporal. El calor-fuego patógeno es el que consume más líquido corporal expulsándolo o quemándolo. Por lo tanto, entre las manifestaciones clínicas, además de fiebre, hay a menudo sed, deseo de tomar agua, sequedad en la garganta o la lengua, constipación, orina escasa y roja, etc. El calor-fuego produce viento y hace correr la sangre. Cuando el calor-fuego invade el cuerpo humano, primero quema el meridiano del hígado y consume yin-ye, líquido yin, de modo que los tendones pierden nutrición y se mueve el viento endógeno del hígado, que es denominado el viento producido por el excesivo calor, que se manifiesta en alta fiebre, inconsciencia, delirio, convulsión, desviación de la comisura de los ojos hacia arriba, rigidez del cuello, epístonos, etc.
Además, el calor fuego puede acelerar la circulación de la sangre obligándola a desviarse, lo que puede provocar algún tipo de hemorragia como hematemesis, vómito de sangre, epistaxis, hemorragia nasal, hematochesia, hematuria, sangre en la orina, granos en la piel, hemorragia uterina, etc. Si el fuego-calor invade el torrente sanguíneo, no solo puede causar hemorragia, sino estancar la sangre en alguna parte, dañando la carne y la sangre, y entonces suceden úlceras subcutáneas. En el capítulo sobre John Hu Pian de Su Wen dice con razón, si el calor es excesivo, empieza a pudrir la carne, y si produce el pus, es denominado Yong. Sisen Yao Dalung de Su Wen indica todo tipo de llagas, tanto dolorosas como con prurito, se deben al fuego del corazón, síndromes frecuentes causados por el calor fuego. Síndromes causados por el calor fuego exógeno. Al inicio se ven fiebre, poca aversión al viento y frío, dolor de cabeza, dolor e hinchazón en la garganta, sed, luego fiebre sola y no aversión al frío, mucha sed y deseos de tomar agua. Cuando el calor penetra en la sangre nutritiva, suceden angustia, insomnio, hasta convulsiones y, en casos graves, hemorragia. Síndromes causados por el calor fuego endógeno, con manifestaciones de la deficiencia de yin y el exceso de yang o viceversa. El fuego por el exceso de yang es fuego de tipo chi exceso. Se ven manifestaciones del fuego del corazón, hígado, pulmón, estómago, como úlcera oral, conjuntivitis, sabor amargo en la boca, angustia e irritabilidad, sequedad y dolor en la garganta, esputo amarillo con sangre y pus, dolor e hinchazón de la encía, sed y deseos de tomar bebidas frías, constipación, orina escasa y de color rojo. El fuego por deficiencia de yin es de tipo Chu, deficiencia. Son en general afecciones del pulmón, riñón, corazón e hígado, y se ven manifestaciones como calor en la palma de la mano, las plantas de los pies y en el pecho, insomnio, sudoración nocturna, sequedad en la garganta, ojos secos, mareo, tinnitus, etc. Calor de verano. El calor de verano predomina en dicha estación y es convertido por el fuego y el calor. En Gu Chung Ching Dalung de Su Wen se indica: el que está en el cielo es el calor y el de la tierra es el fuego. Su naturaleza es de calor de verano. El calor de verano solo se ve en verano, por lo tanto el mismo libro dice: antes del día, Xiaxi, llegada de verano, es síndrome calor moderado, y después del día, Xiaxi, es síndrome de calor de verano. Solo hay calor de verano exógeno y no existe endógeno. Esto es lo que los chinos también llaman canícula. Características del calor de verano y de los síndromes causados por él. El calor de verano es un factor patógeno de naturaleza yang y se caracteriza por ser caliente, porque el factor Chu, calor de verano, es convertido por el calor de fuego de verano, los cuales son de naturaleza yang. Los síndromes causados por el calor de verano se manifiestan por fiebre elevada, angustia, calor en el pecho y sed, sudoración y pulso lleno, etc. El factor Chu, calor de verano, se caracteriza por ascensión y dispersión, consume los líquidos corporales y la energía. El calor de verano es un factor de naturaleza yang y yang tiene la propiedad de ascender y dispersarse. Por lo tanto, el factor Chu, calor de verano, tiene también las mismas propiedades. Cuando el calor de verano invade el cuerpo humano, abre las texturas y causa sudoración. La excesiva sudoración hace perder los líquidos corporales y por la insuficiencia de estos se producen sed y deseo de beber, angustia, orina escasa y de color oscuro. En la profusa sudoración, la energía escapa hacia el exterior junto con los líquidos corporales y se produce la deficiencia de energía. Por ese motivo, en el paciente afectado por el calor de verano, se observan respiración corta y falta de fuerza. Si está muy grave, sucede desmayo súbito. El calor de verano aparece frecuentemente por la humedad. En verano llueve mucho en general y el tiempo es húmedo. El calor hace mover más la humedad aumentándola en el aire y cuando el calor de verano invade el cuerpo,
siempre en coalición con la humedad, y al mismo tiempo que se ven la sed y la fiebre, se observan también lasitud en los miembros, opresión torácica, vómito y diarrea. Síndromes más frecuentes causados por el calor de verano. Lesionado por el calor de verano, cuerpo caliente, mucha sudoración, angustia, sed, deseo de beber, lasitud, orina escasa y de color rojo. Ataque provocado por el calor de verano, insolación. Si no es grave, aparecen mareo, náusea, opresión torácica y vómito. Si es muy grave, se presentan desmayo súbito, coma, respiración corta, sed, mucha sudoración, frío en las manos y en los pies. Síndrome causado por el calor de verano, humedad. Escalofríos, angustia, sed, opresión torácica, vómito, anorexia, lasitud, diarrea, orina escasa y de color rojo. Humedad. La humedad aparece principalmente en verano, en la época de fines de verano y comienzos de otoño, en que arde el sol y asciende el vapor. La humedad llena todo el ambiente, constituye la época más húmeda del año. La humedad como un factor patógeno se divide en humedad externa y la humedad interna. La humedad externa invade al cuerpo cuando el clima es húmedo o después de pasar por el agua, de ser calado por la lluvia o de vivir en lugares húmedos. La humedad interna es causada por la disfunción de transporte y el estancamiento del agua en el cuerpo. Los dos tipos de humedad son diferentes, pero en la afección se influencian mutuamente. Si el organismo es atacado por la humedad externa, el vaso es dañado por ella y falla en su función de transporte, lo cual conduce a la producción de la humedad interna. Si en cambio el cuerpo está deficiente de yang del vaso, se produce el estancamiento del agua, lo cual puede atraer la invasión de la humedad externa. Naturaleza de la humedad patógena y los síndromes causados por ella. La humedad se caracteriza por ser pesada y turbia. En los síndromes causados por la humedad se observan pesadez de la cabeza y del cuerpo, lasitud, pesadez en los miembros. Si la humedad solo ataca a la superficie, hace que no ascienda yang claro y no estén en armonía la energía nutritiva y la defensiva. Sucede pesadez de cabeza como si estuviese cubierta por vendas, lasitud en el cuerpo, doloridos los miembros y la humedad se estanca en los meridianos y articulaciones, impide la distribución de yang y hay entumecimiento y falta de sensibilidad en la piel, dolor en las articulaciones y se la conoce como vi por la humedad o vi por fijo. En los síndromes provocados por la humedad se observan también manifestaciones de lo turbio, como cara que se ve sucia, con legaña, diarrea, orina turbia, leucorrea con pus, eczema, etc. La humedad, entre otros aspectos, se caracteriza por ser pegajosa y estancada. Debido a esta característica de la naturaleza de la humedad, los síndromes causados por ella presentan en general un curso relativamente prolongado, como puede observarse, por ejemplo, en vi por humedad, eczema, etc. La humedad es un factor patógeno yin que obstaculiza el sistema respiratorio y que hace daño al yang. La humedad patógena es pesada, turbia, pegajosa y de estancamiento. Tiene la naturaleza similar a la del agua y por eso es de tipo yin. La humedad invade el cuerpo y se estanca en los órganos internos o en los meridianos y colaterales, y es fácil que al obstruir el aparato respiratorio y causar su disfunción de ascender y descender, motive la obstrucción de los meridianos y colaterales. Sucede entonces opresión torácica, plenitud epigástrica, dificultad para orinar y defecar. Como es un factor yin, hace daño a menudo a yang. El vaso es un aparato más importante en el transporte y en la transformación del agua, que gusta de la sequedad y no tolera la humedad. Si se estanca la humedad, perjudica siempre en primer lugar al vaso y debilita la función de éste, pues a raíz de la incapacidad del vaso en el transporte y en la transformación, se produce el estancamiento del agua y suceden diarrea, escasez de orina, edema fluido, peritoneal, etc. Liu Yuanzhen-Ji Dalun de Suwen se dice con razón: si vence la humedad, sucede diarrea, más aún estancamiento de agua y edema en los pies. Síndromes frecuentes causados por la humedad.
Por la humedad externa, viento humedad, síndrome de superficie, fiebre más elevada después de mediodía, con la sudoración no baja la fiebre, aversión al viento, pesadez de la cabeza y el cuerpo, dolor en los miembros. Bicausado por la humedad, bifijo, dolor y pesadez en las articulaciones en un sitio fijo. Los miembros sienten dificultad en extenderse y flexionarse o entumecimiento e insensibilidad en la piel. Por la humedad interna, los síndromes causados por la humedad interna son manifestaciones de la disfunción del vaso. El vaso tiene la función de transporte y transformación. Cuando no funciona bien, no puede transportar normalmente los líquidos corporales, los cuales se estancan convirtiéndose en humedad hasta en agua. Sisen Yao Dalun de Suguen dice: todos los males con edema tienen el origen en el vaso. En los síndromes causados por la humedad interna se observa anorexia, se siente pegajosa la boca aunque no hace aparición la sed, opresión torácica, vómito, plenitud abdominal, pesadez en la cabeza tal como si estuviera cubierta por una venda, diarrea, piel hinchada y cara amarilla, orina turbia, leucorrea, etc. Sequedad. La sequedad es algo que predomina en otoño. La sequedad patógena se divide en la sequedad interna y la externa. La sequedad externa ataca al cuerpo humano generalmente por la boca y la nariz. La afección empieza a menudo por el pulmón. La sequedad externa se divide en sequedad caliente y sequedad fría. El veranillo es el resto del fuego de verano, por eso en esta época se ve más sequedad caliente. Al final del otoño, como se aproxima el invierno, se ve sequedad fría. La sequedad interna se produce cuando el líquido corporal es consumido demasiado por la profusa sudoración, vómito o diarrea. Características de la sequedad patógena y de los síndromes causados por ella. La sequedad patógena se caracteriza por la consumición del líquido corporal, lo que motiva afecciones por deficiencia de este, tales como sequedad en la boca y en la nariz, esterilidad de vellos y pelo, constipación, escasez de orina, etc. La sequedad hace sufrir al pulmón. Al pulmón le gusta lo claro y lo puro, y necesita lubricación. No tolera ni la humedad ni la sequedad, porque la humedad hace estancarse el agua y la sequedad consume el líquido corporal. El pulmón es un aparato respiratorio que comunica con el aire de fuera a través de la piel y los vellos. La sequedad patógena invade el cuerpo humano, en general a través de la boca y la nariz. Por lo tanto, siempre daña primero al pulmón. Al ser dañado, el pulmón falla en su función de ventilar y descender, y suceden síndromes de tos seca con poco esputo o esputo pegajoso difícil de expectorar o esputo con sangre, disnea, dolor en el pecho, etc. Síndromes más frecuentes, síndromes causados por la sequedad externa. Por la sequedad caliente, fiebre, poca aversión al frío y al viento, dolor de cabeza, poco sudor, sensación de sed y angustia, sequedad en la nariz y en la garganta, tos seca con poco esputo o esputo con sangre, dificultad para expectorar. Por sequedad fría, fiebre, aversión al frío, dolor de cabeza sin sudor, tos seca con esputo, sequedad en la boca y en la nariz. Síndromes causados por la sequedad interna. Es una manifestación del consumo excesivo del líquido corporal. Son causados porque el exceso de calor consume demasiado el líquido corporal o porque la sudoración, el vómito o la diarrea hacen que se pierda mucho líquido o por la pérdida de sangre y también por alguna enfermedad crónica que perjudique la sangre y la esencia vital. Las manifestaciones principales son sequedad en la boca y en la garganta, piel seca y áspera, pelo seco y escaso, escasez de orina, constipación y otras conocidas como pérdidas de la esencia y la falta de sangre. Por lo tanto, se llaman también insuficiencia de líquido corporal o sequedad de la sangre. Frío. El frío es el que predomina en invierno, pero se da también en otras estaciones, solo que no tanto como en invierno. Como factor patógeno existen frío interno y frío externo.
El frío externo indica al factor patógeno exógeno y los síndromes causados por él. Son Shanhan, lesionado superficial por el frío, y Songhan, lesionados los órganos internos por el frío patógeno. El frío interno se refiere al que es causado por la deficiencia de yang del cuerpo humano. El frío interno y el frío externo, aunque son diferentes, se relacionan y se influencian mutuamente. Los que tienen frío interno por deficiencia de yang son fácilmente atacables por el frío patógeno exógeno, mientras que si el frío externo invade al cuerpo y se acumula sin dispersarse, hace daño al yang, y como consecuencia de ello se produce el frío interno. Características del frío patógeno y de los síndromes causados por él. El frío es un factor patógeno de naturaleza yin que puede dañar el yang del cuerpo humano. Es una muestra del exceso de yin, es decir, por el exceso de yin se produce el frío. Yang puede convertirse en yin, pero si yin está en exceso debilita yang y hace que no pueda vencer al frío y sea dominado por este, razón por la cual se deduce que por el exceso de yin sufre yang. Si yang es perjudicado y falla en su función de calentar y transformar, suceden síndromes de frío como la disfunción orgánica. Por ejemplo, cuando el frío exógeno ataca la superficie del cuerpo, el factor defensivo es controlado y se presenta aversión al frío. Si el frío invade directamente el vaso y el estómago, el yang, función vital del vaso, está dañado y se presenta frío y dolor en la región epigástrica y en el abdomen, vómito y diarrea. Por la deficiencia del yang del riñón y debilidad funcional, sucede la disfunción del calentamiento y transporte, y se presentan aversión al frío, los miembros fríos, frío y dolor en la región lumbar y la espalda, edema y fluido peritoneal, orina profusa, diarrea, etc. Por eso en Zhichen Giao Dalun de Su Wen se dice: todas las enfermedades con manifestaciones de excreción de agua clara son causadas por el frío. El frío se caracteriza por estancamiento. Estancamiento significa ausencia de fluidez. La energía, la sangre y el líquido corporal pueden circular con fluidez por todo el cuerpo gracias a la función del yang qi que calienta. Si es deficiente el yang y se da exceso de yin, y cuando el frío invade los meridianos y se estanca, si se retiene fuera del meridiano, causa escasez de sangre, y si se retiene dentro del meridiano, hace que el meridiano sea frío y que se contraiga, y a consecuencia de ello se presentan pulso lento y dolor. El frío se caracteriza por contracción. Cuando el frío invade el cuerpo, hace que se reduzcan los órganos y causa dolor. Si el frío invade la superficie del cuerpo, los poros se contraen y se obstruye el sistema defensivo, lo que conduce a la aversión al frío y provoca fiebre sin sudor, dolor en la cabeza y en todo el cuerpo, pulso tenso. Si el frío se estanca en los meridianos y colaterales y en las articulaciones, se contraen los meridianos, de modo que los miembros tienen dificultad para extenderse y flexionarse o se sienten fríos. Síndromes principales causados por el frío. Síndromes causados por el frío exógeno. Viento frío, aversión al frío, fiebre sin sudoración, dolor en la cabeza y en el cuerpo, dolor en las articulaciones. Bi causado por el frío, dolor bi, dolor fuerte en las articulaciones que se alivia con el calor y se agrava con el frío o dificultad en extenderse y flexionarse. Lesión del frío en el vaso y el estómago, dolor epigástrico y abdominal, vómito, anorexia, borborigmos y diarrea junto con aversión al frío y dolor en el cuerpo. Síndrome causado por el frío interno. Es una muestra de la involución funcional, por eso se llama también frío por la deficiencia. Por deficiencia de yang se produce exceso de yin y por la disfunción de yang se produce el exceso de yin, y yang falla en su función de calentar y nace en el interior el frío. Las manifestaciones principales son aversión al frío y gusto por el calor, miembros fríos, vómitos de agua, diarrea, orina profusa y clara, lasitud, frío y dolor en la parte enferma. Puesto que en el riñón está almacenado el yang original, que es el elemento fundamental de la energía de yang de todo el cuerpo,
El síndrome de frío interno debido a la deficiencia de Yang siempre está relacionado con las condiciones del riñón.